este segundo webinar internacional, Desafíos y Oportunidades en Ciencias Farmacéuticas 2024. El día de hoy tenemos a una ponente internacional, es la doctora María Fernanda Madrid Espinosa, desde Honduras. Ella es formada en Química y Farmacia por la Universidad Federal de Ceará. Actualmente es alumna de doctorado. Bueno, creo que ya terminó, ¿no? Ella es doctora en farmacología, experiencia también en farmacia clínica, manipulación quimioterapéutica, uso de cromatografía líquida de alta resolución, en análisis de fármacos. Actualmente también desarrolla investigación científica en el área de oncología experimental, investigando nuevos compuestos naturales o sintéticos en células de cáncer in vitro, con enfoque en modelos de resistencia en cáncer in vitro, con el objetivo de investigar nuevos fármacos moduladores o inhibidores de células resistentes a múltiples fármacos. Entonces, demos la bienvenida a nuestra ponente, María Fernanda Madrid Espinosa, con el tema multiresistencia en cáncer de pulmón, mecanismos y aprovechamientos laboratoriales. María Fernanda, bienvenida. Tienes los accesos, puedes compartir pantalla e iniciar con tu ponencia. Ok, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Da para ver bien la presentación? Sí, se logra ver. Ok, muchísimas gracias por la invitación, Elvis. Es un placer para mí estar con ustedes en esta noche y poder conversar sobre lo que es la multiresistencia en cáncer de pulmón. Voy a mencionarles lo que es algunos mecanismos y algunos aprovechamientos laboratoriales para aquellas personas que les interese, ¿verdad? Lo que es el tema y que quieran replicar algún tipo de modelo que les voy a presentar. Son modelos algo sencillos que pueden ser replicados en un laboratorio. Em, entonces, para comenzar, les voy a presentar un contenido bien breve, una pequeña introducción, algunos mecanismos moleculares de resistencia y algunos modelos de estudio in vitro. Como introducción, sabemos que el cáncer es una de las principales causas no transmisibles de mortalidad a nivel mundial. Esta enfermedad, sabemos de que algunas células del cuerpo crecen sin control y se propagan a otras partes del cuerpo. También actualmente sabemos cómo ocurre este proceso inicial de una forma bien general. Nuestro cuerpo está formado por diferentes tipos de células normales, las cuales están programadas directamente para una función. Nuestras células normales en un momento cuando tenemos una exposición, por ejemplo, a radiación, nuestras células pueden llegar a estar afectadas y producir lo que es un daño en el DNA. Ese daño en el DNA puede llevar a dos vías. Como nuestras células están programadas y ellas detectan que existe un daño normalmente, ellas van a llevar a un proceso de muerte celular o un proceso de apoptosis programada. Cuando ellas consiguen reparar ese daño en el DNA, se conoce como lo que es un precáncer. Este precáncer normalmente a la mayoría de las veces se conoce como un cáncer senescente, donde ese cáncer va a llevar un determinado tiempo o necesita de más estímulos para poder llegar a considerarse como tal un tumor. Y frente a diferentes estímulos que puede estar presente, va a ir desarrollando lo que es una inestabilidad genómica y la pérdida de los genes supresores del tumor. El papel de estos genes es realmente retener el desarrollo de lo que es este precáncer. Cuando realmente los perdemos es cuando llegamos a tener el desarrollo de lo que es un tumor, en este caso una masa sólida cuando es cáncer de pulmón. Y vamos a tener diferentes tipos de células que van a estar involucradas, ya sea células también de lo que es el sistema inmunitario. El cáncer de pulmón histológicamente se va a dividir en dos grandes grupos. Los mayores son cáncer de pulmón de células no pequeñas, por sus siglas en inglés conocido como NSLC, que representan lo que es un 40% de metástasis en los pacientes, así como el cáncer de pulmón de células pequeñas conocido como SCLC, que normalmente tienen una probabilidad de desarrollo de metástasis entre un 20 a un 30%. En este caso nos vamos a centrar un poco en lo que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. El cáncer de pulmón de células no pequeñas estadísticamente es la segunda causa de muerte a nivel mundial y se estima que habrá más o menos 2.1 millones de casos nuevos en los últimos años.
El cáncer de pulmón de células pequeñas, además de influir, obviamente, en lo que es el pulmón, puede llegar a afectar de forma metastásica lo que es el riñón, el corazón, tejido blando, huesos y hasta el hígado, lo que ha llevado a realmente llamar la atención de muchos investigadores, llevándose a cabo como lo que es un objetivo de investigación básica, molecular y translacional. De forma que hace mucho tiempo se ha utilizado lo que es un tratamiento inicial, como es la cisplatina, que es un quimioterapéutico, para el cáncer de pulmón. Infelizmente se ha presentado que tiene solamente una tasa de sobrevida del 15%. Para ello se han presentado nuevas terapias o las mismas combinaciones con cisplatina o puede ser también con carboplatina o plaquitaxel-taxol y se han desarrollado lo que son nuevas terapias moleculares dirigidas. Estas terapias moleculares dirigidas son conocidos como lo que son inhibidores de punto de control inmunológico, también conocidos como los TKI-EGFR. Existen diferentes generaciones, desde la primera, segunda y tercera generación. Dentro de la primera generación podemos mencionar el erlotinib y el genitinib, que son los más utilizados, así como el de la tercera generación, que también son inhibidores TKI o a la que el crizotinib y el seretinib. ¿Cómo funcionan estos derivados de los tinib con terminación tinib? Normalmente les traje aquí el ejemplo más común, que es el uso del erlotinib. Cuando un paciente ya deja de responder a lo que es a una quimioterapia convencional, muchas veces se lleva a lo que son los inhibidores de los EGFR. Este receptor normalmente es el encargado de tener el aumento en la proliferación celular, aumento en la supervivencia celular, aumento de lo que es la vascularización o angiogénesis, así como la tumorogénesis y inestabilidad genómica. Entonces, una vez que él es fosforilado, o sea, una vez que él es activado, activa lo que es la cascata PI3K, AKT y M-motor, que lleva todas esas señalizaciones a lo que es a nivel nuclear. Muchos de los pacientes van a presentar lo que son algunas mutaciones en este receptor, ya sea por lesiones en el exón 19 o por el exón 21. En estos casos es utilizado el erlotinib, que inhibe lo que es la fosforilización inicial, inhibiendo lo que es la cascada consecuente de su activación de este receptor EGFR, aumentando así lo que es la chance de muerte celular o apoptosis, disminuyendo lo que es la proliferación celular. En muchos casos existen que la mayoría de los pacientes que se someten a este tipo de terapias finalmente llevan a una recaída del tumor. Lo que se debe, en cuanto a probabilidad, se espera que entre el 30 al 55% de los pacientes que presentan este tipo de cáncer van a recaer y posteriormente van a tener una menor calidad de vida o van a morir a causa de esta enfermedad. Esta mala respuesta se ha habido y se ha reportado eh, que se debe principalmente a lo que son los mecanismos de quimioresistencia presente en lo que son las células de cáncer de pulmón. De forma general, la quimioresistencia es un proceso complejo que surge de la alteración de lo que son las dianas farmacológicas a través de factores intrínsecos y extrínsecos en la resistencia a los medicamentos. Pero vamos a explorar cómo realmente puede inducirse un proceso de quimioresistencia en un paciente o en una línea de cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, tenemos un tumor sólido en este cáncer de pulmón, donde va a tener diferentes exposiciones a diferentes concentraciones o dosis de quimioterapia. Y vamos a tener dos probabilidades, donde las células sean totalmente sensibles, donde vamos a tener una buena respuesta, que vamos a tener como consecuencia la muerte celular, proceso que también se le conoce como quimiosensibilización. Por otro lado, cuando las células empiezan a mostrarse resistentes, estas células van a tener características de cáncer stem cells, que son capaces de multiplicarse más rápido y la iniciación de lo que son clones. Estos clones van a mantenerse de forma de que van a poder asociarse a lo que es el estroma y la matriz extracelular
en los cuales ellos van a intentar sobrevivir a una consecuente exposición de lo que es de la quimioterapia o del tratamiento que se les esté dando, ya sea radioterapia también. Una vez que ellos van creando esos clones y se le va dando esa exposición continua, van adquiriendo lo que son mutaciones, todo con el objetivo de aumentar la proliferación celular y su supervivencia, así de una forma de resistir al proceso de muerte celular. Existen diferentes vías por las cuales se puede explicar algunos de estos mecanismos, como la alteración de lo que son metabolismo de las drogas, cuando incrementamos o se incrementa lo que es el flujo intracelular del substrato conocido también como quimioterapéutico, cuando se aumenta lo que es la desontificación del mismo a nivel intracelular, cuando existe la modificación de la diana terapéutica, desregulización de lo que son proteínas apoptóticas y aumento en el daño del reparo del DNA. En este caso, en cuanto si tenemos un proceso de resistencia inherente o adquirida, que ya es propia, ¿verdad? Cuando es inherente dentro del cáncer o puede ser adquirida con los procesos de terapia. Van a ocurrir los procesos, como le mencionaba anteriormente, lo que es la inactivación del fármaco, inhibición de la muerte celular programada, ya puede ser la más conocida para mencionarles la apoptosis, necrosis o autofagia, alteración del metabolismo enzimático, factores epigenéticos, donde puede haber una hipo o una hipermetilación del DNA, y resistencia a múltiples medicamentos, conocido también como MDR, donde se destacan los transportadores ADC, eh, y las proteínas de resistencia a múltiples medicamentos, también conocidas como los MRPS. En los MDR y los MRPS es donde yo más me he centrado estos últimos años y les traje lo que son algunos ejemplos que posteriormente se los voy a estar presentando. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que es la resistencia a los agentes alquilantes a base de platino. Como les mencioné anteriormente, lo que es la cisplatina o la carboplatina son los primeros tratamientos que se le van dando al paciente. Ellos fueron aprobados por la FDA entre el 78 y el 89. Para entender un poco sobre lo que es cómo actúa la cisplatina, él tiene dos formas más descritas, mayoritariamente descritas, de entrar dentro del espacio intracelular, donde vamos a tener una difusión pasiva y donde utiliza lo que es el transporte activo. El transporte activo puede utilizar los diferentes transportadores de membrana, como se mencionaba anteriormente, los MDR o la glicoproteína P y los MRPS. Esos van a ser activados de acuerdo a la característica que vaya a tener en cuanto a la estructura química de lo que es el quimioterapéutico. Una vez que entra la cisplatina, entra lo que es el espacio nuclear y va a realizar lo que es un aducto del DNA y cisplatina como si fuera un complejo. Así llevando a lo que es la paralización del DNA polimerasa y así previniendo lo que es el reparo en el DNA, llevando a un proceso, una parada en el ciclo celular y una apoptosis. En este caso, en función a estos transportadores se van a encargar de disminuir las cantidades o las concentraciones intracelulares, en este caso del ejemplo, de cisplatina, ayudando a la desintoxicación o salida de lo que es del quimioterapéutico de la parte intracelular a la parte extracelular de la droga, de la célula, perdón, inhibiendo el proceso del mecanismo de acción de este quimioterapéutico. En este caso, les traje el ejemplo de los transportadores, porque cuando uno va a escoger lo que es un modelo, es importante conocer qué tipo de proteína voy a trabajar, cuál es mi algo realmente que yo tengo interés, cómo se comporta. En este caso, los transportadores MRP1 son codificados por el gen ABCCB1 y el MRP2 por ABCCB1. Ellos están conformados estructuralmente por tres dominios transmembrana, el dominio TMD0, TMD1 y TMD2, el cual está compuesto por dos sitios donde se unen los que son los nucleótidos.
Por otro lado, tenemos a la glicoproteína P, codificada por el MDR1, ABCCB1, donde también está conformada por lo que son dos dominios transmembrana, dominio TMD1 y el TMD2, el cual va a tener también dos dominios de unión de los nucleótidos. En este caso, cuando estas proteínas son activadas, sus vías, ellas entienden que tienen que llevar a lo que es un cambio conformacional, donde una vez que entra y detecta que ha entrado un xenobiótico o un quimioterapéutico, tienen que llevarlo fuera de la célula para inhibir o ayudar a inhibir un proceso de muerte celular, donde pasan a través de estos transportadores y es llevado hacia afuera. Aquí les coloqué lo que es un ejemplo del transportador transmembránico BCRP, codificado por lo que es el gen ABCG2. Transportador normalmente él es súper expreso en otro tipo de tejido, no en cáncer de pulmón. Él es más que todo expreso en lo que es cáncer de mama y cáncer de ovario. Lo coloqué aquí por el hecho de, como les mencionaba anteriormente, dependiendo del tipo de transportador que nosotros queremos utilizar, va a ser el objetivo de estudio, si va a ser cáncer de mama, cáncer de pulmón. Siempre es bueno conocerlos estructuralmente y saber cuáles pueden expresarse o cuáles no van a estar presentes en el tipo de célula que queremos estudiar. La resistencia a múltiples drogas, aquí les traje un ejemplo con el plaquitaxel o docetaxel, pero también es un ejemplo que pasa mucho con cisplatina o carboplatina o doxorubicina por su afinidad o sus características químicas. Normalmente, cuando atraviesan lo que es la membrana plasmática, llegan a un lugar intracelular. Como le mencionaba anteriormente, estos transportadores detectan y llevan a un cambio conformacional donde es activado y dependiente por bombas de ATP, y los cuales, al sufrir este cambio, llevan el ciclo terapéutico para fuera de la célula. Múltiples estudios han sido realizados a lo largo de los últimos años para proponer diferentes tipos de inhibidores de este tipo de proteína, ya sea de primera, segunda y hasta de tercera generación. Podemos mencionar algunos como el taquiridar, la tetradina, el verapamilo, la ciclosporina A, la quinidina y el susupidad. El problema con estos inhibidores propuestos que cuando llegan a lo que es estudios de fase clínica número 3, necesitan demasiada concentración para poder inhibir lo que es esta proteína. Entonces llevan prácticamente a un proceso de lo que es un proceso más tóxico todavía intracelular. Llevan a lo que es una saturación. Porque normalmente estos transportadores que han sido postulados, ellos son mayoritariamente inhibidores competitivos o no competitivos, los cuales toman el lugar de lo que es el quimioterapéutico para poder ser ellos efluxados hacia afuera de la célula, y se deja el quimioterapéutico de forma intracelular para poder que él logre su mecanismo de acción y pueda llevar a aquel proceso de apoptosis celular. Sin embargo, hasta ahora, por mucho que ellos estén en el mercado, no han sido autorizados para el uso específico por la FDA para este tipo de tratamiento, por lo que les mencionaba anteriormente. Realmente necesitan concentraciones realmente muy altas y llevarían a lo que es la toxicidad en el paciente, lo cual bueno, en nuestro grupo de investigación nos llamó mucho la atención y hemos estado estudiando las características químicas de cuáles serían los mejores candidatos para ser inhibidores, y pues creando esos modelos de triaje, estudiar cómo sería ese mecanismo de acción para proponer nuevos moduladores. Existe otro mecanismo también para los pacientes, ¿verdad? Bueno, los casos que se dan cuando un medicamento ya no responde a lo que son los tratamientos con cisplatina o carboplatina, porque existe una elevada capacidad de lo que es la reparación con el DNA. Existe Normalmente se ha descrito que existe una incisión más rápida de los nucleótidos en el DNA, una acción mayoritaria de lo que es la DNA polimerasa,
y la presencia de esta proteína ERCC1. Normalmente es utilizado como un biomarcador evaluado a nivel tecidual cuando los pacientes ya no responden más, se superexpresa este tipo de proteína. En cuanto a los aprovechamientos laboratoriales, les traje algunos ejemplos. Partiendo de lo que es la investigación básica, existen diferentes modelos in vitro, ya sean modelos 2D o los modelos 3D. En este caso, tanto por el tiempo y porque presentar los modelos 3D es un poco más demorado, yo les voy a traer lo que son los modelos 2D, los cuales vamos a conversar hoy. Al final de las décadas, muchos investigadores, tanto médicos, farmacéuticos, biomédicos, se han inspirado en lo que es la investigación oncológica para poder ofrecer al paciente lo que son el menor efecto adverso y aumentar lo que son los radios de supervivencia y optimizar ese tratamiento para el paciente, debido a que la mayoría de los pacientes casi siempre empiezan con quimioterapia y radioterapia. Como consecuente, a medida que ellos van aumentando en esos ciclos de quimioterapia que se les van dando, ellos se van desarrollando diferentes tipos de características en ese tumor, como les mencionaba anteriormente. Entonces, a medida que ellos van avanzando, uno tiene que ir avanzando con ellos para poder mejorar esa terapia e ir seleccionando qué terapia se acopla mejor al paciente de acuerdo a los marcadores que están presentes en aquel tejido, para llevar a lo que es una mayor precisión oncológica. Muchos investigadores trabajan con lo que es inteligencia artificial, descubrimiento de nuevos biomarcadores para poder evitar lo que son falsos negativos, malas interpretaciones y aumentar lo que es el chance de probabilidad de vida del paciente. En este caso, que nos interesa lo que es estudiar nuevos biomarcadores, podemos nosotros inducir modelos 2D de lo que es cultura celular para inducir un modelo de quimioresistencia in vitro. Lo que necesitamos primero es saber qué tipo de modelo quiero presentar, qué tipo de modelo quiero estudiar. En este caso, yo les traje lo que es cáncer de pulmón. Entonces, escogimos una línea de cáncer de pulmón que es llamada línea de cáncer parental, que es como si fuera la línea de cáncer padre, que a partir de ahí vamos a derivar otra línea celular. A medida que nosotros escogemos un substrato, como le mencionaba anteriormente, dependiendo del quimioterapéutico va a ser el tipo de proteína o el tipo de daño específico que nosotros vamos a inducir en aquella célula. Entonces, una vez que escogemos el substrato del quimioterapéutico, tenemos que desarrollar un plan de qué concentraciones son las más convenientes para nosotros trabajar y cuál sería el tiempo adecuado para nosotros llevarlo a cabo. Existen muchísimos modelos que pueden durar 6 meses, así como 12 meses, 8 y hasta 24 meses. Todo va a depender de la estabilidad que requiere el laboratorio para poder trabajarlo. A esa estabilidad normalmente se dividen en dos. Tenemos los modelos que son clínicamente relevantes y los modelos conocidos como modelos de laboratorio. Los modelos clínicamente relevantes se conocen porque prácticamente llevan un tratamiento de inducción con el quimioterapéutico de hasta unos 12 meses, 18 meses, donde no vamos a tener tanta estabilidad como tal, pero sí vamos a reflejar lo que es el paciente, vamos a reflejar mejor las condiciones del paciente. Cuando tenemos lo que son los modelos laboratoriales, son aquellos modelos que han sido tratados por mucho más de 2 años y son todavía más estables, pero normalmente no llegan a asemejarse ni a las concentraciones ni a las dosis de tratamiento que se le dan a lo que es un paciente porque son exageradamente altas. Pueden llegar hasta 1000 micromolar de lo que es un quimioterapéutico. Por otro lado, cuando trabajamos con los modelos clínicamente in vitro, perdón, podemos trabajar con lo que son concentraciones de 20, 50 micromolar.
que a pesar del tiempo son concentraciones pues traducidas a la terapia pues un poco más lógicas a lo que pasa viviendo el paciente. Entonces, una vez que tenemos nuestra línea celular resistente, podemos utilizarla no solamente para estudiar lo que es un tipo de proteína, sino que también nos ofrece una gama de estudios de diferentes mecanismos de resistencia que puedan estar o no descritos en la literatura para investigar, ya sean bombas de flujo, modificación de algún receptor, cómo es que pasó aquel el reparo en el DNA, si existe alguna o no modificación epigenética que llevó a evadir lo que es el proceso de apoptosis, inhibiendo aquel proceso de muerte celular. Normalmente cuando estamos dentro del laboratorio y se va a trabajar con una línea celular, se puede trabajar directamente en el FLAX, haciendo la cultura celular directamente, el tratamiento directamente en el FLAX. Entonces, vamos a tener nuestra línea celular parental, donde, como les mencionaba anteriormente, va a tener ya mutaciones intrínsecas que va a ser propia de la célula, porque recordándonos, ya es una célula cancerígena. Y a medida que vaya a tener más estímulos a través de lo que son tratamientos consecutivos con un quimioterapéutico, vamos a tener lo que son células sensibles que van a empezar a morir, pero vamos a empezar a clasificar lo que son las células resistentes, las que van adquiriendo lo que son mutaciones, con diferentes tipos de ciclos de tratamiento, hasta tener lo más estable nuestra línea celular. ¿Cómo compruebo o cómo puedo ir monitoreando yo con un experimento inicial que mis células están siendo resistentes a aquel tratamiento? Simplemente puede ser un ensayo de citotoxicidad, comparando lo que son las concentraciones inhibitorias 50, ya sea de la línea parental versus la línea resistente. Observando de que normalmente se observa la tendencia de que la línea resistente necesita 5, 6, 10 veces más aquella concentración inhibitoria 50 para lograr aquel efecto del 50% sobre sobre la población. Y también cabe resaltar de que además de tenerlo como estudio, objeto de estudio de diferentes mecanismos de resistencia, también nos sirve para hacer un screening de posibles moduladores MDR o otros compuestos citotóxicos donde nuestra línea celular sí responda y sí se lleve al proceso de lo que es apoptosis. Existen diferentes también formas de cómo yo puedo inducir ese tratamiento. Entonces, en esta parte en este esquema les coloqué que a partir de una línea parental y diferentes tratamientos, podemos colocar, por ejemplo, lo que es el quimioterapéutico solo, donde va a depender de la concentración y del tiempo, donde va a depender también de cuánto prosegue la concentración. Si yo voy a mantener aquella concentración, por ejemplo, comencé con un micromolar y la voy a mantener un micromolar cada 48 horas de una forma continua, o sea que voy a mantener frente al tiempo aquella concentración, o va a ser un tratamiento intermitente. Si hoy le coloqué, por ejemplo, un micromolar, y aquí a 2 semanas le voy a colocar otra concentración de 2 micromolar, dándole el chance a que la célula pueda recuperarse. Entonces, dependiendo y definiendo cuánto va a ser el tiempo, cuánto va a ser la concentración inicial, vamos a llevar a cabo lo que es un modelo de desarrollo de lo que es MDR. Por otro lado, también se puede utilizar lo que es un posible inhibidor o un control positivo eh, candidato, ¿verdad? Para utilizarse los dos en conjunto, donde también va a depender tanto del tiempo y de la dosis para ver si realmente con esos dos tratamientos, aún estando el quimioterapéutico presente, a la vez que el inhibidor está presente, no se va a desarrollar aquel efecto de quimioresistencia, traduciéndolo en que realmente no se llevó a cabo ese desarrollo de quimioresistencia debido a la presencia de lo que es un inhibidor, el cual posteriormente nos permite estudiar cuál sería su posible mecanismo de acción.
Bueno, entonces podemos imaginar de que nosotros ya tenemos nuestra línea celular resistente, ya la tenemos estable, pero hay condiciones que también deben llevarse a cabo. Ciertas consideraciones. ¿Cómo voy a mantener yo mi línea celular si yo necesito seguir trabajando con ella? No solamente el punto inicial no va a ser, o nuestro punto final no va a ser cuando tengamos nuestro modelo estable. Normalmente con ese modelo se pueden partir diferentes experimentos para caracterizar aquella línea celular y confirmar que realmente existen diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, existen algunos tratamientos, como le mencionaba anteriormente, que son muy estables, como los modelos de laboratoriales, que prácticamente no necesitan tener una concentración o un estímulo persistente para que se mantenga esa estabilidad de resistencia. Por otro lado, se puede realizar lo que son las subculturas continuas, manteniendo lo que es colocando una concentración final de nuestro quimioterapéutico, retirándola y colocando solamente medio. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, tengo una línea celular donde va a ser mi pasaje inicial el 1. Entonces, entre el pasaje inicial, entre una manutención, una, a la manutención 2, yo le voy a dar un tratamiento de mi dosis de quimioterapéutico, retiro esa concentración y yo ya tendría una opción con el pasaje 2 para continuar mis experimentos. Así, entre el pasaje 2 y el pasaje 3, vuelvo y le doy otra concentración. Normalmente cuando existen este tipo de tratamientos, se espera dejar por lo menos que la célula se recupere entre unas 48 y 72 horas por el hecho de que pueden estar todavía sensibles al tratamiento y al momento de volver a tratarla podemos obtener lo que es un resultado de un falso positivo. Entonces siempre es bueno planificar los experimentos de forma de que le demos chance a las células de poder recuperarse. Y tenemos el tercer esquema, que es cuando las células puedan ser tratadas entre una semana sí, una semana no, entre un pasaje sí, entre un pasaje no. Todo va a depender la estabilidad que logremos conseguir en nuestro modelo. Aquí yo les traje un ejemplo de lo que es un modelo de cáncer de pulmón con la línea celular A549, publicado por otros investigadores en el año 2015, eh, donde muestran, ¿verdad?, la parte de lo que es cisplatina, la célula parenteral, normalmente su morfología, cuando está sin tratamiento y cuando ella es expuesta a una concentración, por ejemplo, de 10 microgramos por ml, se observa la disminución de la cantidad de células. Cuando observamos la línea celular resistente a cisplatina, la A549-DDP, observamos que la presencia de 10 microgramas por ml tiene mayor concentración de células y que todavía estas células consiguen replicarse. En este otro artículo, que también es una línea de cáncer de pulmón en la A549, se observa en esta parte lo que es la morfología de esas células es un poco más pequeña eh, y normalmente están creciendo bien. Las células resistentes, ellas van a crecer un poco más espaciadas y ellas aumentan su tamaño debido a que el estrés que ellas están obteniendo van desarrollando diferentes mecanismos para poder defenderse y intercomunicarse entre ellas. Por otro lado, como les mencionaba anteriormente, es importante hacer los estudios de los valores de las IC50, donde tenemos que, por ejemplo, en este caso, para poder inducir el proceso de muerte al 50% de la población, necesitamos un valor más o menos de 8 micromolar, que prácticamente se lleva al doble cuando es la línea celular resistente a 549-DDP, en el tiempo de 72 horas, por ejemplo, que fue realizado este estudio. Por otro lado, ellos también hicieron análisis proteico por Western blot y analizaron la presencia de la glicoproteína P o MDR1 y observaron también que tienen un aumento en la expresión proteica en aquellas células que sí son resistentes cuando comparadas a la línea parental.
postulándolo como un posible de los mecanismos presentes en ese modelo. Les traje aquí otro modelo presentado por Joe Juan en el 2022, que ese es un modelo también con las líneas A549, pero ellas son resistentes a Paclitaxel. Y si observamos la IC50, prácticamente para poder llevar a cabo un proceso del 50% no es posible en la línea A549 resistente a Paclitaxel, por mucho que sea 100 micromolar la concentración IC50 eh, que se utilizó más alta en ese tratamiento. Al observarlo también lo podemos ver en el ensayo de formación de colonias, de que al comparar en la concentración más alta, de entre tanto en 50 y 100, observamos que las células siguen creciendo y siguen formando colonias, que eso se traduce que pueden llevar a procesos metastásicos. De la misma forma, ellos hicieron lo que son el análisis en diferentes transportadores y observaron que existe un aumento en lo que es la expresión proteica de estos transportadores en la presencia de la línea celular resistente, cosas que se comprueban que puede ser un mecanismo presente en esta línea celular. Cuando ellos probaron lo que es un nuevo compuesto que se llama, nominaron como el DIPS. En la presencia del DIPS, en esta línea celular resistente a Paclitaxel, se observa cómo cae lo que es la concentración IC50 cuando comparado a la línea celular resistente, lo que nos da a decir de que esta línea pueda que no responda a Paclitaxel, pero sí pueda que responda a lo que es esta otra opción de tratamiento del DIPS. Entonces, prácticamente, al mismo tiempo que podemos estudiar lo que es la línea celular, podemos postular nuevos candidatos a inhibición de ese crecimiento tumoral con efecto, ya sea produciendo un efecto inhibitorio o un efecto citotóxico. En nuestro laboratorio hemos desarrollado lo que es un modelo de cáncer de pulmón resistente y se han utilizado diferentes técnicas para poder caracterizarlo y saber qué mecanismos están presentes y cuáles no. Eso pues dependió mucho de nuestros objetivos. Nosotros trabajamos con ensayos de citotoxicidad inicial como la Lamar Blue. Utilizamos la técnica de citometría de flujo para poder evaluar viabilidad celular. Hicimos análisis citogenético, análisis proteico con Western blot. Cómo nosotros escogimos nuestro modelo de cáncer de pulmón y las concentraciones iniciales para poder comenzar. En este caso, nosotros nos dirigimos de acuerdo al perfil farmacocinético de lo que es la cisplatina, suponiendo que a un paciente se le administramos 100 miligramos por metro cuadrado de dosis, donde al administrar 100 miligramos al paciente, el paciente va a obtener en media un pico plasmático de 6 microgramos por ml, que se traduce más o menos en 19,2 micromolar de cisplatina, y que a las 2 horas esta concentración va a caer a 2 microgramos por ml, que sería más o menos 1,44 micromolar. Entonces, con esto nosotros definimos nuestra concentración inicial, lo dejamos en 1 micromolar como la concentración más baja y 20 micromolar como la concentración más alta, tomando en cuenta la distribución que es 15 minutos, muy rápida, una media vida de 45 minutos y una eliminación a las 24 horas del 25%, lo cual nosotros dejamos como parámetro una incubación de 48 horas con cisplatina, de forma que nuestro esquema, una vez que tratamos o hicimos la suplementación con cisplatina, las células estuvieron 48 horas en contacto con un micromolar. Posteriormente, removimos todo lo que es el medio para retirar el exceso tanto de cisplatina como las células que llevaron al proceso de apoptosis y solamente quedarnos con lo que son las células que podrían generar clones o las células resistentes. Se les cambia el medio y se dejaron más 48 horas y se fue aumentando la concentración de 2 en 2, teniendo 12 suplementaciones hasta llegar a un 20 micromolar. Este modelo fue inducido por más o menos unos 9 meses hasta comprobar de que las células tenían la capacidad de sobrevivencia y recuperación
y que teníamos la expresión de lo que son las bombas de flujo, que en este caso eran nuestro objetivo de estudio. Les traje aquí un ejemplo de cómo quedaron morfológicamente las diferencias morfológicas de nuestras líneas celulares. La parental se está presente en esta fotografía, la número A, donde se observa una morfología un poco más uniforme, las células son un poco más redondas, están un poco más aglomeraditas. En la B y la C observamos que ya nuestras células pues comienzan a lo que es aumentar de tamaño y comienzan a aumentar lo que es el tamaño también del núcleo y su forma ya no es tan regular, sino que ya empieza a tomar otros tipos de formas irregulares y observamos también lo que son la presencia de células senescentes, que son células que no se duplican y tampoco son células que mueren, sino que son células que se mantienen esperando un momento que ellas puedan conseguir replicarse. En el momento que no pueden replicarse, por un determinado tiempo, ellas comienzan a comunicarse a través con otras células por interligaciones, pasando aquel material genético para que en el momento de que ellas tengan dure el tiempo, ¿verdad?, de senescencia y que ellas lleguen al proceso de muerte, aquel material genético aún así siga guardado y esté depositado en otras células para que en el momento que ellas pongan enfrente puedan continuar sobreviviendo. Les traje también lo que es el perfil proteico por Western blot y observamos una mayor presencia también de las proteínas MDR1, MRP1 y MRP2. Normalmente esas proteínas, como les mencionaba anteriormente, ya están presentes en los tejidos, pero con los diferentes estímulos, en este caso con diferentes concentraciones de cisplatina, de acuerdo a sus características, estas son las proteínas que tienen mayor afinidad química, lo que va a decir a la célula, no, tengo que producir más de este tipo de proteína porque estoy teniendo altas concentraciones, en este caso de cisplatina. Otra cosa interesante que nosotros conseguimos analizar fueron el análisis citogenético, donde evaluamos lo que es el cariotipo y lo que son las alteraciones estructurales entre las dos líneas celulares. Esa es la alteración, esos son el ensayo citogenético de la línea celular parenteral, donde observamos todos sus cromosomas y en la mayoría, cuando comparado a la literatura, observamos que realmente tenemos las mismas modificaciones de la línea que comercialmente está, ¿no? Y al compararla también con otros trabajos. Cuando nosotros observamos nuestra línea celular resistente, observamos que sí, nuestra línea celular resistente tiene las mismas características de la línea o comparte algunas alteraciones cromosómicas de la línea parental, pero observamos que existe una delación en el brazo corto de lo que es el cromosoma 2 y en el cromosoma 11 y 12, que nosotros hicimos, ¿verdad?, uno que es un levantamiento bibliográfico para poder ver si existe alguna descripción similar con este tipo de ensayo citogenético y observamos que estos cambios de lesión y de derivatización en estos brazos cromosómicos del 12 y el 2 no están anteriormente relatados. Entonces, para eso nosotros pues ya tomamos un indicio de que probablemente algo pasó dentro de este tipo de inducción para que la célula se comporte de una forma diferente. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a empezar a investigar un poco más cuáles son las alteraciones perjudiciales que llevan este tipo de alteraciones cromosómicas entre esta línea A549 resistente. Entonces, ya para finalizar, una conclusión bien rápida, la quimioterapia pues es una opción terapéutica estándar para lo que son todos los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero sin embargo la quimio resistente sigue siendo pues una barrera bien formidable para mejorar los resultados de los pacientes. Para eso se requiere una comprensión de mecanismos innatos, adquiridos de resistencia frente al panel actual de quimioterapéuticos que están en el mercado, o también, ¿verdad?, como les mencionaba anteriormente, desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que sean más efectivas, donde podamos, ¿verdad?, aportar un poquito más a lo que son los conocimientos que están y en este tema de lo que es la quimioresistencia en general. Les agradezco muchísimo la oportunidad y por su tiempo. Muchas gracias.
Excelente, María Fernanda, muy buena ponencia. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, por parte de los asistentes, alguna pregunta o consulta para la doctora. Pueden activar sus micros o escribir en el chat. Buenas ¿Alguna? noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Celia, sigue tú, por favor. Ok, muchísimas gracias, José. Buenas noches, Fernanda. Ante todo, felicitarte porque el trabajo ha sido muy bonita. He estado viendo algunos resultados nuevos tuyos que realmente me parecen sorprendentes. La pregunta que yo te quería hacer es si durante estos ensayos, por ejemplo, si yo ya teóricamente en esos 9 meses, yo ya verifiqué que mis líneas celulares efectivamente eh, hacen resistencia al quimioterápico y yo quiero hacer otros ensayos. En esos ensayos posteriores, yo necesito aún así continuar administrando quimioterápico para garantizar la resistencia o el hecho de que yo con esos 9 meses y yo ya demostrando que ya obtuvo quimioterápico, basta y no necesito continuar adicionándole más quimioterápico para futuros experimentos. Mi Eh, pregunta es si necesito o no hay esa necesidad. Ya una vez ya demostrado la quimioresistencia, yo puedo utilizar esa línea de manera indefinida para otro tipo de experimentos. Buenas noches, Celia. Pues fíjese, como les mencionaba anteriormente, normalmente las células no llegan a tener una alta estabilidad. Entonces, casi siempre uno va a tener que estarles suplementando, ya sea uno a dos o tres pasajes más. Luego usted la puede tener por unos 4 meses, perdón, por unas 4 semanas máximo sin suplementar para que aquella resistencia o aquello que usted ya verificó no lo haya perdido. Otra de las formas también que usted podría realizar es estar congelando la línea celular final. Siempre es bueno mantenerla para que al final pueda hacer alguna contaminación o algún factor externo que altere su cultura, o usted ya está viendo que el comportamiento cambia, porque en el momento de que usted le deja de administrar o deja de suplementar el quimioterapéutico, ellas tienen una inestabilidad tan alta de que prácticamente van a retornar o van a formar un nuevo modelo que usted va a tener que nuevamente validar. Entonces sí, sí tendría que llevar a la concentración mayor. Por ejemplo, como en nuestro caso, nosotros llegamos a la concentración máxima de 20 micromolar. Entonces, cada dos, tres pasajes o tres manutenciones, 20 micromolar es lo que nosotros le estábamos colocando. Esto también pasa en aquellas células que a veces uno ya compra resistentes, entonces casi siempre en el datasheet de la célula le dice, tiene que administrarle X cantidad a tanto tiempo. Entonces, así serían más o menos los protocolos. Ah, entiendo. O sea, se tiene que hacer. Lo recomendable, si por ejemplo estamos haciendo esa inducción en laboratorio, sería una vez demostrada la inducción, empezar a congelar para que todos estén, digamos, yo garantice la resistencia de todos y no tenga esa necesidad de mantener. Y debo entender que esas 4 semanas, por ejemplo, en el caso que usted ha mencionado, va a depender también de la proliferación de la célula, ¿no? Porque puede ser 4 semanas o puede ser cada 3 pasajes o cada 6 semanas, una cosa así, ¿no? Debe ser variable, presumo, por la línea celular también. Exactamente, todo tiempo, dentro de uno de los experimentos que siempre es bueno hacer es hacerles el tiempo de duplicación de la célula porque ese tiempo de duplicación normalmente va a menorar. Por ejemplo, si una célula crece normalmente o crece mucho a las 24 horas, va a empezar a crecer a las 30 horas, 46 horas. Entonces, esos esquemas van a ir cambiando. Entonces, siempre hay ciertos parámetros que hay que ir controlando. Entiendo, Fernanda, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. De nada, gracias. Buenas noches, Fernanda. Primero agradecer y felicitarla por su exposición.
Quería hacerle una consulta en cuanto a los marcadores moleculares que usted había indicado y había comentado un poco. Se sabe que en el Perú la realidad a veces es distinta porque nosotros no tenemos data de, por ejemplo, cómo monitorear a pacientes que puedan tener ciertos marcadores resistentes a un tipo de tratamiento, ¿no? Para poder así darle una terapia adecuada. Usted en su experiencia, ¿qué marcadores moleculares podría recomendar que sean analizados en una determinada población peruana, obviamente, para poder generar así una data y en qué cantidad de pacientes recomendaría este estudio? Gracias. Buenas noches, José, un placer saludarle. Bueno, la verdad, yo no he trabajado mucho con lo que son pacientes y prácticamente yo he trabajado más que todo in vitro, pero dentro de los mayoritariamente así indicadores que yo recomiendo de estudiar y que he visto a otros investigadores de los grupos que he tenido la oportunidad de acompañar, es el que le mencionaba de reparo del DNA, que es el SRC1. Cuando existe un alto reparo en el DNA, normalmente es el biomarcador más estudiado. Entonces, al momento de usted detectar de que muchos pacientes ya, por ejemplo, no están respondiendo a una terapia inicial, sería interesante, ¿verdad?, poder hacer ese estudio. Y en cuanto al número de población, pues como no conozco mucho en cuanto a cómo trabaja Perú, en este caso sería importante tener una relación muy cercana con lo que son los hospitales y casi siempre el tamaño de la muestra es muy variada porque va a depender de la cantidad de pacientes que estén afín a realizar el estudio. Entonces ahí sí tendría más que todo con comité de ética y tal poder tener una sugerencia por parte de del hospital que pueda estar a cargo, llevar a cargo este tipo de muestra, porque cuando ya uno ya trabaja con pacientes, pues los comités de ética son un poco más rigurosos en cuanto a las muestras y tal. Ok, muchas gracias Fernanda y nuevamente felicitaciones por tu exposición y saludos desde el laboratorio de Arequipa. Nos vemos. Gracias, gracias, Gracias. saludos, José. Muy bien. María Fernanda, en el chat hay algunas preguntas. Una de ellas dice, ¿hay diferencias entre resistencia de cisplatino y carboplatino? Ok, normalmente se conoce el término de lo que es resistencia cruzada. La resistencia cruzada significa cuando hay alguna, que les mencionaba anteriormente, hay algunas estructuras químicas que puedan ser semejantes, ya sean algunos grupos químicos que puedan ser semejantes o que pertenezcan a una de estos tipos de características, ya sea para cisplatina o carboplatina. Las estructuras de carboplatina y cisplatina se parecen y se asemejan un poco, ya sea doxorubicina, que es un poco más alejado, pero tiene algunos grupos iguales. Normalmente las células mantienen lo que es esa resistencia cruzada, así que por mucho de que uno haya inducido, por ejemplo, un modelo con cisplatina, a veces uno puede presentar bueno, las células pueden presentar resistencia cruzada con doxorubicina, ya sea plaquitaxel y también con carboplatina. Entonces, prácticamente es por eso que algunos pacientes dejan de responder a todas las terapias iniciales. Bien, excelente, María Fernanda. Otra pregunta en el chat dice, gracias por su ponencia. ¿Me podría decir si hay algún avance en cáncer mesotelioma de pleura? Realmente la mayoría de los cánceres ahorita eh, no hay así como un avance, como les mencionaba anteriormente, tanto en cuestión de análisis de marcadores, cuestión de análisis de nuevos postulantes a fármacos. Por lo mismo, porque no existe actualmente una concentración ideal o la afluencia o la importancia de realmente observar lo que es el problema como un todo. A veces, cuando estamos investigando, pues nos vamos más que todo al resultado que si yo solamente quiero un medicamento que realmente sea citotóxico, yo ya no voy a ver lo que es el problema como tal, yo solamente estoy viendo el resultado. Entonces, esto puede pasar no solamente en ese tipo de cáncer de mesotelioma de pleura,
sino también en otros tipos de cáncer. Bien, bien, Fernanda. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Entonces, María Fernanda, a nombre del Consejo Directivo del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, te extendemos una felicitación por todos los trabajos de investigación que realizas y también te agradecemos mucho por haber compartido un poco de tu tiempo y experiencia en los temas de investigación que realizas para poderlos divulgar en la comunidad farmacéutica de Arequipa. Estamos muy agradecidos y esperamos contar con tu participación si tenemos suerte el próximo año. Muchísimas gracias, Fernanda. Y con esto doy por finalizada o clausurado este segundo webinar internacional en ciencias farmacéuticas. Muchísimas gracias, Fernanda, y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias también. Buenas noches.